Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a los políticos, artistas, personas del mundo de las ciencias, de las artes, de la cultura y claramente de la sociedad civil. Hoy vamos a viajar a México, al sureste del país, concretamente al estado de Chiapas, donde hace 28 años el levantamiento zapatista conducido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, sorprendió al mundo entero. Es desde allí, desde el estado de Chiapas, donde 28 años después las comunidades indígenas han lanzado un grito de alerta para denunciar lo que son las agresiones y otros actos de hostigamiento de parte de grupos paramilitares, del gobierno, de las autoridades locales, estatales y del propio gobierno federal, según argumentan ellos. ¿Cuál es la situación de esas comunidades indígenas? ¿Hay testimonios que confirman dichas agresiones? ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día? Para hablar de ello, saludamos aquí en nuestro estudio la presencia de Antoine Dibon. Buenos días, Antoine. Buenos días. Usted hizo parte recientemente de una de las brigadas internacionales que ha estado observando precisamente lo que está sucediendo en esas comunidades indígenas de Chiapas. Mi primera pregunta es, ¿cómo se enteraron ustedes de que había una demanda de las comunidades indígenas para que observadores de carácter internacional viajaran a Chiapas en calidad de testigos y pudieran confirmar lo que está sucediendo allá? El año pasado con mi pareja decidimos que íbamos a viajar unos meses en México y por eso nos interesamos al país. Y como en Francia tengo mis padres que compran el café zapatista, es así que me interesé mucho al movimiento y pues nos dimos cuenta que lo que hacen en Chiapas es impresionante, ¿no? Desarrollar su autonomía, un sistema político muy democrático y anticapitalista, y quisiéramos dar un compromiso político a nuestro viaje y así, ¿no? Si buscamos informaciones y nos dimos cuenta que era posible de integrar brigadas civiles de observación como observador de los derechos humanos y así de apoyar al movimiento de una manera pues muy interesante, ¿no? Para que nuestro público lo sepa, este café zapatista al que hace referencia Antoine son las comunidades que producen, es una región donde se produce café de muy buena calidad y lo venden en cooperativa hacia el exterior. Hay organismos que lo compran desde el exterior y lo distribuyen generalmente por varias partes en Europa, en América Latina, etc. Antoine Dibon, ¿qué son esas brigadas civiles de observación? Las Brigadas Civiles de Observación es un proyecto que está desarrollado por el FREIBA, que es un centro de... Sí, FREIBA Bartolomé de las Casas, que es un centro de derechos humanos que está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y básicamente las brigadas se componen de observadores de derechos humanos, personas de muchas partes del mundo, como yo de Francia, pero en nuestra brigada había una persona de Argentina o de Alemania. Y la idea es que haya ojos y oídos en comunidades indígenas en resistencia para denunciar lo que pasa allá. Entonces son comunidades que piden la presencia de observadores internacionales para documentar lo que pasa allá porque están en una situación de conflicto. Y si la idea es de documentar lo que pasa, las agresiones, las violaciones de derechos humanos y denunciar lo que pasa y también distensionar la situación que se vive en la comunidad, porque las brigadas tienen también un efecto disuasivo. Con la presencia de observadores internacionales, lo que pasa es que muchas veces hay menos hostigamientos, hay menos agresiones, porque sí, es un efecto disuasivo que se puede observar cuando hay observadores en la comunidad. Ahora bien, ¿cómo se forman esas brigadas? ¿Quién las financia? Se forman que, bueno, para participar hay que contactar el Centro de Derechos Humanos. Fray Bartolomé. Sí, y después hay que los observadores que quieren participar se van a comprar su boleto de avión para ir a Chiapas. O sea, usted se pagó su pasaje de avión concretamente. Sí, sí.
Es como el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, no financia nada. Solamente se van a dar una formación sobre el contexto de Chiapas, a explicar todo las misiones y pues el conflicto que hay en la comunidad. Y los observadores pues entonces pagan su boleto de avión y después van a comprar, por ejemplo, toda la comida que necesitan por los 2 semanas en la comunidad y pues es todo. Antoine Dibon, usted junto con Juliette Martínez estuvo justamente 2 semanas en la comunidad de San Gregorio, Sí. para testimoniar lo que estaba sucediendo ahí. Yo me preguntaba, 2 semanas no es muy poco para darse cuenta realmente de lo que sucede. No existe el riesgo precisamente de que haya una lectura un poco falsa de lo que está sucediendo sobre el terreno. Pues para nosotros 2 semanas será suficiente para entender un poco lo que pasa, porque cada día hablamos con los habitantes de la comunidad de Nuevo San Gregorio, nos explicamos lo que pasa cada día, lo que pasó desde 2 años allá. Y para nosotros será suficiente para darnos cuenta del sufrimiento que hay allá y de la situación muy difícil que se vive. Sí, obviamente no hablamos con el otro lado y con si las personas que los habitantes de la comunidad de Nuevo San Gregorio llaman los invasores, porque sí, es obvio que no se puede hablar con ellos porque no se puede salir de la comunidad. Entonces, por esa razón se puede pensar que hay una lectura un poco parcial, pero llegamos allá como observadores de derechos humanos. Enviados por el FREIBA, que es un centro de derechos humanos que no es parte del movimiento zapatista y que no es parcial. Entonces confiamos totalmente con ese centro y con su trabajo porque sí analizaron la situación allá y decidieron que era necesario de mandar observadores y pues así. Y justamente usted, en tanto que observador, junto con Juliette Martínez, pudieron testimoniar de algún tipo de agresión. ¿De qué tipo de agresión? Eventualmente ustedes fueron testigos. Bueno, lo que vimos allá era que había alambre de púa en todas partes y básicamente lo que pasó y lo que pasa allá es que hay un grupo que llaman los invasores que llegó y que empezó a quitar todas las tierras de la comunidad y a encerrar los campos, la milpa, los campos de maíz, con alambre de púa para robar las tierras, ¿no? Y entonces lo que vimos es el alambre de púa, también el alambre alrededor de la escuela secundaria. Y lo que pasa es que los alumnos no pueden ir a la escuela secundaria porque hay alambre en todas partes y es peligroso. También vimos que para hacer sus labores cotidianas, como para buscar leñas, hay que cruzar el alambre todos los días y a veces los habitantes se lastiman y también no salen cuando hay personas de los invasores en los campos, porque es un peligro, ¿no? de encontrarlos. Y entonces eso es lo que pudieron testimoniar. Concretamente, este tipo de ataques son ataques generalizados. Ustedes lo vieron en la comunidad Nuevo San Gregorio, pero tienen noticias de otras comunidades que hayan sido agredidas. Y concretamente, ¿qué hacen las autoridades locales para evitar este tipo de agresiones? Sí, creo que hay otras comunidades que están atacadas, como por ejemplo Moisés Gandhi, es una comunidad zapatista que está en la misma región que Nuevo San Gregorio. Y allá hay un grupo paramilitar que se llama Orcao, que dispara, sí, que dispara balas adentro de la comunidad. Y entonces es una situación muy violenta y creo que hay otras comunidades también en Chiapas donde hay conflictos así. Y las autoridades pues no hacen nada para evitar esos tipos de conflictos. Al contrario, tienen un interés con esos conflictos porque para ellos es la posibilidad de debilitar el movimiento zapatista o también otras comunidades indígenas en resistencia porque pues sí tienen que
quieren accesar al territorio para... Acceder al territorio, así es. Sí. Antón, hay una cosa que llama mi atención. Las comunidades indígenas zapatistas precisamente acusan, decíamos, al gobierno local, a los grupos paramilitares, al gobierno estatal, incluso al gobierno federal, de ser, dijéramos, cómplice o de incentivar este tipo de agresiones. Y al mismo tiempo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que las comunidades indígenas son aliados y que los respeta mucho. ¿Usted qué pudo constatar en ese terreno? Sí. Lo que constatamos es que hay una diferencia entre lo que dice el presidente de México, que parece estar como... pues favorable. Sí, favorable a las comunidades indígenas, pero en realidad lo que constatamos hablando con las personas de las comunidades es que la situación es peor desde que AMLO está presidente de México, porque si escuchamos discursos de AMLO antes de venir y era una pregunta que teníamos, ¿no? con los habitantes de Nuevo San Gregorio. Entonces preguntamos, okay, ¿cómo está la situación desde que hay este nuevo presidente? Y nos dijeron que es peor. Las fotografías que acompañan esta emisión, que está viendo nuestro público, son fotografías que ustedes tomaron durante su estancia como observadores allá en Chiapas. ¿Qué quisieron mostrar con estas fotografías? ¿Es una manera de testimonio para ver lo que sucede precisamente en un conflicto que aparece relativamente invisibilizado a nivel internacional? Sí, la idea es de difundir un poco nuestra experiencia, de hablar de lo que pasa allá en esa comunidad, porque es una manera de poner la luz, ¿no? En una situación muy difícil. Y también lo que tratamos de hacer es de hablar de las brigadas civiles de observación para dar ganas a personas como nosotros de participar y de apoyar a un movimiento que para nosotros es una inspiración. En 30 segundos, un mensaje en particular que usted quisiera hacer pasar después de esta experiencia, muy brevemente. Sí, creo que el movimiento zapatista es un movimiento muy democrático y que tenemos que apoyarlo, y que si hay personas que quieren hacer un compromiso político, es una manera fácil de apoyar a un movimiento con las brigadas civiles de observación. Muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle precisamente a Antoine Dibon su presencia en nuestros estudios. Gracias. Muchas gracias. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.